lo que sucedió esta semana en el Reino Unido, más allá del fallecimiento de la reina, Isabel, sucedió algo muy interesante porque se aprobó un nuevo paquete económico, en el Reino Unido, y uno podría pensar, bueno, eso por qué nos pudiera resultar interesante a nosotros los mexicanos, y yo creo que es muy importante porque ese paquete económico tiene muchas lecciones de lo que no se debe de hacer en una economía con inflación, y yo creo que debemos de tomar nota para que el día de mañana, si nos vienen a proponer esas mismas recetas, nosotros podamos entender el por qué esas recetas, esas estrategias son una muy mala idea. ¿Y qué sucede? Que en Inglaterra se aprobó un paquete económico que reduce impuestos. Actualmente es un paquete económico que primero reduce los impuestos, pero además reduce todavía más los impuestos hacia la parte más alta de la pirámide, es decir, hacia la gente con mayores ingresos en el Reino Unido, ¿no? Y parte de la justificación económica que comenta el gobierno británico para realizar este tipo de ajustes, es decir, para bajarle los impuestos a la gente con más poder adquisitivo, tiene que ver con que ellos comentan que gracias a esto va a haber más inversión, que gracias a esto se van a generar más puestos de trabajo, y que bueno, a la larga la economía entonces va a crecer muchísimo más porque se les ha bajado los impuestos a este tipo de personas, ¿no? De grandes contribuyentes. Y que esto es una muy mala idea, sobre todo en un contexto inflacionario. ¿Por qué? Lo primero que va a pasar con la reducción de los impuestos, principalmente a la mayoría de la población, tiene que ver más que nada con una mayor demanda, es decir, va a haber un mayor consumo de forma muy, muy rápida, lo cual va a significar, sobre todo en un contexto como el del Reino Unido, en el cual la mayor cantidad de sus productos, los productos que consumen, no los fabrican en Inglaterra, sino que los exportan de distintos lugares. Entonces, al haber más dinero disponible, va a haber una mayor demanda y por lo tanto los precios van a subir más. Es decir, Inglaterra se está preparando para tener muchísimo más inflación. Este paquete económico lo que va a provocar para el Reino Unido es una inflación más grande, que ya de por sí en el Reino Unido la inflación está en el 10%. Pero no solamente ese es el problema. Ya este tipo de políticas se habían implementado, sobre todo en los años 80, con una famosa primer ministro de nombre Margaret Thatcher, que ya había implementado recortes de impuestos sobre toda la parte alta de la pirámide. ¿Y qué fue lo que sucedió? Igual se decía que iba a traer muchísima inversión, pero ¿qué pasa? Resulta que la gente, grandes contribuyentes, que el dinero que ellos tienen, ellos son capaces de meterlos en instrumentos financieros y también son capaces de invertir en muchas partes del mundo. Lo que sucedió cuando se empezaron a implementar en los años 80 este tipo de políticas es que estas personas invertían muchísimo en China, invertían muchísimo en Vietnam, en Singapur, en distintos países del sudeste asiático, detonando el crecimiento de otras economías, no el crecimiento de las economías desde donde ellos estaban de hecho generando la riqueza y de donde son ciudadanos, ¿no? Entonces ellos se llevaban este dinero a otros lugares, y de esa forma lograban, salvar pues ese ingreso, y de hecho pagar todavía muchísimo menos impuestos. Pero hay algo muy importante que cabe la pena recalcar. La inflación es uno de los impuestos más nefastos, sobre todo más nefastos para la base de la pirámide, es decir, para la gente que no tiene acceso al sistema financiero, gente que no tiene acceso para decir, bueno, me sobraron 1,000 pesos, entonces voy a invertirlos en acciones de la bolsa de valores, voy a agarrar ese dinero y voy a invertir en Asia, voy a invertir en África, en Europa y tal. La base de la pirámide no tiene acceso a ese tipo de instrumentos. Por lo tanto, la base de la pirámide lo que hace es que, pues, como se dice coloquialmente,
ahorra poniendo su dinero debajo del colchón o en estas tandas, por ejemplo, pero este tipo de instrumentos financieros no logran subsanar el efecto de la inflación y al contrario, pierden poder adquisitivo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Porque no tienen acceso a instrumentos que les permitan no perder tanto. En cambio, la parte más alta de la pirámide sí tiene, la parte en donde se concentran los mayores ingresos, sí tiene la posibilidad de agarrar e invertir en otros instrumentos que hacen que la inflación no les pegue tanto. Entonces, con este tipo de medidas económicas que están realizando en Gran Bretaña, va a aumentar la inflación. El gobierno se va a quedar sin recursos para elaborar programas para lograr aminorar la inflación. De hecho, la recomendación, no solamente de varios economistas, incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, es que ahorita los gobiernos que quieran apoyar la lucha contra la inflación, lo que deberían de estar haciendo es exactamente lo opuesto que están haciendo en Inglaterra. Y por eso es que saco este tema a colación. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo que deberían de estar haciendo es comenzar a cobrar más impuestos, pero a la parte más alta de la pirámide, la gente con mayores ingresos. Cobrar impuestos a la gente con mayores ingresos le da al gobierno un flujo de dinero tal que puede entonces construir más carreteras, construir mejores hospitales, construir mejores vías férreas, construir mejores puertos y con esto bajar los costos logísticos, bajar los costos de transportación de todas las mercancías, con lo cual se baja y se reduce la inflación. Entonces, de hecho, la receta es hacer exactamente el impuesto que están haciendo en Inglaterra. En México, si bien es cierto que no hay aumento de los impuestos, también por lo impopular que esto puede llegar a ser, en México lo que se ha habido es una mayor eficiencia recaudatoria, es decir, antes se les condonaban impuestos a estas empresas multimillonarias y ahora estas empresas están teniendo que pagar los impuestos que por ley les correspondían. Eso es lo que da el gobierno más dinero, más recursos para invertir en oferta, para invertir en carreteras de tal forma que logre reducir la inflación. Entonces, quería platicarles el día de hoy de estas lecciones económicas, de lo que no se debería de hacer, de lo que debemos de tener cuidado. Son cosas que pueden llegar a sonar bonitas. En este contexto pueden ser cosas sumamente nocivas y tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en estos juegos que ya caímos en el pasado y que nos afectaron muchísimo. Entonces, este sería mi comentario de esta semana. Por ahí recientemente, hablando del cobro de impuestos, el presidente pues dio a conocer que todavía pues hay una lista que están revisando que no han podido cobrar los impuestos, algo así como 100,000 millones de pesos, que es una buena cantidad. A ver finalmente qué pasa, por mecanismos que todavía no se logran concretar, algunos litigios también que impiden ahora sí que hacer que paguen. Agradezco como siempre, Alejandro, el comentario. Te deseo que tengas una excelente mañana y un mejor fin de semana. Abrazos, hasta el próximo viernes. Hasta luego, Ángel. Un abrazo. Alejandro García Medina, usted lo escucha y ve los días viernes en Poder Informativo.